Ahora sí, les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 17 de Matemática 2, ¿ok? Recuerda que estamos en el eje probabilidad y estadística, unidad estadística, y esta es nuestra última clase que vamos a estudiar medidas de dispersión, ¿ya? He estado buscando ejercicios y no hay, tantos más se enfocan en medidas de posición y medidas de tendencia central, ¿ya? Pero según el temario no entra en eso. Ahora, asumen que uno lo sabe, ¿ya? Porque para poder calcular las medidas de dispersión tenemos que saber algunas medidas de tendencia central, como es el promedio o media aritmética, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ejercicios solamente en esta clase para que me prestes atención y así puedan hacer los quizzes que he ido o voy a estar subiendo, ¿ya? Ok, comencemos. Número uno dice, si el número de preguntas contestadas en una PSU, así se llamaba antiguamente la PAES, por 10 alumnos fue, y ahí están la cantidad de datos, ¿cierto? Fue y ahí están todos los datos que se recogieron, ¿sí? ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es o son verdaderas? Me preguntan por la mediana y dicen que es 57. La mediana corresponde a una medida de tendencia central, ¿cierto? Que es el valor medio que está justo en el centro de estos datos, ¿sí? Pero para poder conocer la mediana en datos no agrupados, ¿ya? O no tabulados, ¿sí? Basta con, no se hace ningún cálculo, basta con ordenar de menor a mayor y encontrar el valor central. Si en el centro hay dos valores, la mediana sería el promedio de estos dos valores, ¿de acuerdo? Si el tamaño de la muestra es impar, por supuesto que hay un solo valor mediano, ¿cierto? Si el tamaño de la muestra es par, hay dos valores medianos que están en el centro, ¿cierto? Y para conocer el valor real, hacemos el promedio, ¿ya? Entonces vamos a ordenar esto para saber si la proposición uno es verdadera, ¿ya? Entonces la cantidad de preguntas respondidas, el menor valor, el menor valor sería 55, ¿cierto? Vamos a ordenar. 55. Listo. Aquí hay otro 55. Listo. Después nos seguiría el 56, que ahí está, 56. Luego aquí hay otro 56, ahí. Luego viene el 57, ¿cierto? Aquí hay otro 57. Luego viene ese 57 y aquí hay otro 57 escondidito. Entonces serían, ¿cuántos 57? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Después le sigue el 58 y por último el 62. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, y aquí también me lo están diciendo, 10 alumnos. Entonces, n es igual a 10. Vamos a dejar ese dato por si acaso. Entonces, el tamaño de la muestra es un número par, por lo tanto hay dos valores en el centro, ¿sí? Entonces, si nosotros ubicamos, para saber si la mediana es 57, quizás ahí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, el valor mediano, hay dos datos, ¿cierto? Sería el promedio. Pero si son iguales, el promedio, ¿cierto? Sería 57. Entonces, la mediana es 57. Por lo tanto, la proposición uno o la afirmación uno es verdadera. Tiene que estar dentro de la alternativa. Queda descartada la alternativa D. ¿De acuerdo? Después nos dicen que el promedio o media aritmética es 57. Tendríamos que calcularlo para saber si es 57. Entonces, vamos a sumar. Para calcular el promedio sería 55
más 55 más, mira, podríamos hacerla más cortita. Me acordé, podríamos hacerlo así. 55 por 2 porque aparece dos veces. Anotamos su frecuencia. 56 por 2 anotamos su frecuencia. 57, 1, 2, 3, 4 por 4, ¿cierto? Por 4. Listo. Y después 58 por 1, porque aparece una vez, más 62, ¿ya? Y todo eso dividido por el tamaño de la muestra, o sea, 10. Entonces nos queda que X es igual. 55 por 2 sería 110, ¿cierto? 56 por 2 sería 112, ¿cierto? 112. Ahí. 57 por 4, ya calculemos eso. 57 por 4. 4 por 7 sería 28. 28. 4 por 5, 20, 22. O sea, 228 más 58 más 62 partido entre 10. Y ahora tenemos que hacer toda esa suma. Sería 110 más 112. Vamos a ir parcialmente. 2, 2, 2. Sí, 222. Más 228. 0, 1, 2 y 2, 4 y 1, 5, 4. ¿Cierto? Más 58. Sería 8, 0, 1, 508. Más 62, ¿cierto? Sería 0, sería 1, sería 7, sería 5. O sea, 570 partido entre 10. Se cancelan los ceros y, por supuesto, el promedio, la media aritmética, es 57. La afirmación 2 también es verdadera. Tiene que estar dentro de las alternativas. Queda descartada C, queda descartada A. ¿Ya? Y ahora vamos a analizar. Dice, la moda coincide con el promedio. La moda o el dato modal, ¿ya? Es el dato que más se repite o que mayor frecuencia tiene, mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Por lo tanto, la moda también es la moda o el dato modal sería 57 porque es el dato que más se repite o que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, la moda coincide con el promedio. Por supuesto que coincide con el promedio y también coincide con el dato mediano o con la mediana, el dato central, ¿cierto? Entonces, 1, 2 y 3 son verdaderas. Alternativa E sería la alternativa correcta. ¿Ok, Elías? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sigamos avanzando. Vamos a ir aguardando de a poquito para que no nos vaya a jugar malas pasadas si se cierra el PPT. Ok, sigamos avanzando. Dice, las temperaturas, las temperaturas mínimas registradas durante la última semana en cierta ciudad, ahí están. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Lo mismo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para poder calcular el rango, tengo que ubicar el valor más pequeñito y el valor máximo, ¿cierto? Porque recuerda que el rango calculamos con el dato mayor, dato máximo, menos el dato mínimo, ¿cierto? Esa sería la fórmula muy simple. Entonces comencemos a buscar el registro de temperatura más baja, que en este caso la mínima sería menos 5 y la máxima sería 1, no, sería 2, está aquí al ladito. Ahí estaría el dato máximo, ¿cierto? Por lo tanto, reemplazo y máximo menos mínimo. ¿De acuerdo? Doble signo porque por fórmula es menos y el dato es negativo. Entonces nos queda 2 menos por menos es más, o sea, sería 7. Por lo tanto, ¿es verdadero esto? El rango es menos 3, no es menos 3, porque es dato máximo
que sería 2, menos dato mínimo. Si lo hubiésemos hecho al revés, ahí sí no hubiese, no, también no hubiese dado menos 7. Así que tampoco de la otra forma no hubiese dado. Entonces, eso es falso. No tiene que estar dentro de la alternativa la 1. Queda descartada. ¿Ok? Entonces, veamos la varianza y la desviación estándar. La varianza dice que es 37 séptimos y la desviación estándar 6 raíz de 7 partido en 7. ¿Ok? Vamos a revisar. Si tú te fijas, si calculamos la varianza, después le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. ¿De acuerdo? La desviación estándar. Entonces, calculemos. Calculemos. Chun, 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 porque puse 3, si es 2, tenemos 2. Acuérdate que la desviación estándar era así, a al cuadrado. La sumatoria del dato menos el promedio, ¿cierto? Al cuadrado partido por el tamaño de la muestra, ¿cierto? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta fórmula, ¿sí? Ya, vamos a tenemos que sacar el promedio antes de calcular. Entonces, promedio menos 5 más 2 más 0 menos 3 menos 2 más 1 más 0, ¿cierto? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El tamaño de la muestra es 7, ¿cierto? Entonces el promedio sería, para después calcular la varianza, es menos 5 más 2, menos 3, ¿cierto? Menos 3 más 0, menos 3. Menos 3 menos 3 sería menos 6. Menos 6 menos 2, menos 8. Menos 8 más 1 sería menos 8 menos 1, perdón, menos 8 más 1 menos 7, partido entre 7. Entonces, menos 3, menos 6, menos 8, menos 7. Entonces, el promedio está dado por, o la media aritmética por menos 1. Es el promedio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la varianza, que sería el dato menos 5 menos 1 al cuadrado, más el dato menos 2 menos, pero aquí es más, porque por fórmula es menos y el dato es menos, ¿cierto? El dato del promedio o el promedio. Entonces nos da positivo. Luego, más 1 al cuadrado. Luego el dato 0 más 1 al cuadrado. Luego el dato, lo voy a hacer de nuevo para hacerlo más al ladito. Eso es el tema de estos cálculos, como son largos, ahí. Entonces, tenemos nuevamente el dato menos 5 menos por fórmula, pero el promedio es menos 1, más 1 al cuadrado, más el dato menos por fórmula, pero queda más por el promedio, más el dato 0 más 1 al cuadrado. Después el dato menos 3. Pero mira, el 0 aparece 2 veces y lo podemos multiplicar por 2, aunque igual todo eso, ahí está, por 2, porque aparece 2 veces el dato 0, ¿sí o no? ¿Ok? Luego, el dato menos 3 más 1 al cuadrado, más menos 2 más 1 al cuadrado, más 1 menos más 1 al cuadrado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Todo eso partido entre 7. Sigamos avanzando. Tenemos, vamos a cambiar de color para ir viendo la diferencia. Guardamos. Menos 5 más 1, menos 4, ¿cierto? Menos 4 al cuadrado es 16, ¿ok? 2 más 1 es 3 y al cuadrado
sería 9. 0 más 1, 1. Al cuadrado, 1. ¿Cierto? Y 1 por 2, 2. ¿Ya? Porque son 2 veces el 0. ¿Ya? Menos 3 más 1, menos 2 al cuadrado más 4. ¿Cierto? Menos 2 más 1, menos 1 al cuadrado, 1. 1 más 1 es 2, al cuadrado es 4. Todo eso partido entre 7. Después, piensa, 16 más 9, 25, ¿cierto? 25 más 2, 27. 27 más 4, 31. 31 más 2, 31 más 2, 33. No, pues 32, perdón. 32. 32 más 4, 36 séptimos. O sea, eso es verdadero. ¿Sí? Entonces la varianza sería 36 séptimos. ¿Sí? Y su desviación estándar, perdón, su desviación estándar, tendríamos que sacarle la raíz cuadrada. Para poder calcular, aplicamos raíz cuadrada y nos queda que eso, S, de desviación, esto va a ser la 3, de desviación estándar sería la raíz cuadrada de 36 séptimos, ¿cierto? 36 séptimos. Pero mira, nos queda 6 partido en raíz de 7, que no se parece. Pero sí que pasa, ojo con eso, con esos detalles. Nos queda 6 porque 36 tiene raíz exacta, que es 6. Y abajo nos queda raíz de 7, ¿ok? Nos queda raíz de 7. ¿Se parece? No se parece. Pero vamos a racionalizar, ¿ya? Para que no diga, ah, no, no es, pum, y ponen la B. Vamos a racionalizar y fíjate, nos queda 6 raíz de 7. 7 por 7, 49. Y 49 su raíz es 7. Y ahí aparece que sí, la desviación estándar es 6 raíz de 7 séptimos. O sea, también es verdadero. Pero espérate. Ah, ahí está, po. Solo 2 y 3. Estaba pensando que la 1 era verdadera. Alternativa D. ¿Ok? Estaba escondidita esa, esa respuesta. ¿Estamos ok? Denme un segundo. Sigamos avanzando. 3. Este es un ejercicio de media aritmética, ¿ya? Camila ha obtenido las siguientes notas en matemática. Y ahí están, son 4 notas. 5, 6, 7, 6, 1, 6, 3. Si debe rendir, si debe rendir su última prueba, la cual es coeficiente 2. ¿Cuánto debe ser la nota para que Camila obtenga exactamente un promedio final de 6,2 en matemática? Ya, entonces, fíjate bien. Vamos a hacer lo siguiente. Nos dan el valor de la media aritmética o el promedio, ¿cierto? Entonces vamos a decir 6,2. Y eso va a ser igual a 5,6 más 7,0 más 6,1 más 6,3 más las dos notas que son iguales porque es coeficiente 2, ¿cierto? Y todo eso dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ahí está. Por lo tanto, pasamos multiplicando, ¿cierto? Y nos queda 6,2 por 6, ¿cierto? Porque nos queda una ecuación en función de x, ¿cierto? Y ahí, al despejar x, vamos a saber la nota, ¿sí?
Entonces, fíjate bien, 6 por 2, 12, ahí. 6 por 6, 36 y una 37, ¿cierto? 6 por 2, 12, 6 por 6, ya, ahí. Entonces nos queda, lo voy a poner a este lado, me gusta que esté a este lado la... no, ya pongámoslo acá, ¿no? Por ahora. 37,2, ¿sí? Sumamos 5,6 más 7 más 6,1 más 6,3. Nos queda 10, ¿cierto? 6 más 1, 7 más 3, 0. 1. 6, 6 por 3, porque 6 más 6 más 6, 18. Y más 7, 25. ¿Sí? ¿Está bien? 12, 18, 18, 18, sí, pues, son 20 más 5, 25. Está bien. 25 más 2x, ¿cierto? El 25 pasa restando, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí 2x es igual a 37,2 menos 25, ¿sí? Entonces 37,2 menos 25. Restamos, nos queda 5, nos queda 1, 15,2. 2x es igual a 15, 15,2. Tenemos que dividir. Ah, esto es 12,2, perdón. 7 menos 5 es 2, no 5, porque estaba pensando en 2. Entonces, borramos acá para corregir. X es igual a 12,2 partido entre 2. La mitad de 12 sería 6. La mitad de 0,2 sería 0,1. 6 más 0,1 sería 6,1. ¿Qué nota se tiene que sacar para que el promedio le dé 6,2? En la prueba coeficiente 2, 6,1. Alternativa B. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos, Elías? Bien, profe. Muchas gracias. Sigamos avanzando. Aquí tenemos que analizar. Dice, los cursos P y Q en el último control, ¿ya? Obtuvieron el promedio y la desviación estándar indicada en la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya mira, tenemos el curso P, el curso Q. El curso P tuvo un promedio de 4,6 y su desviación estándar fue de 1. El curso Q, su promedio es 5,3 y su desviación estándar 0,8. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es verdadero y qué no. Uno, el curso Q es más homogéneo. Los las notas de sus controles, ¿cierto? El curso Q es más homogéneo. Sí, es más homogéneo porque mientras más pequeñita es la desviación estándar, siempre uno puede decir, ya, pero ¿a qué le llamamos pequeñito? ¿Ya? Claro, hay unos valores, mira, si te da entre 0 y 1, ¿ok? Pero se ve mejor cuando tú comparas con otro grupo, como el curso P, ¿cachai? Entonces, es pequeñito su desviación estándar con respecto al curso P. Por lo tanto, Q, al tener una desviación estándar más pequeñita con respecto al curso P, ¿cierto? Sus datos o sus notas, ¿ya? Son más homogéneas, ¿ok? Son más homogéneas, entonces eso es verdadero, ¿sí? Tiene que estar dentro de las alternativas la alternativa, o sea, la proposición 1, ¿sí? 2. El curso P tiene una mayor varianza. Por supuesto que tiene una mayor varianza, porque si tiene una desviación estándar mayor, ¿cierto? Y aquí nosotros la elevamos al cuadrado,
Por supuesto que va a ser un número mayor. Eso también es verdadero. Tiene que estar la 2 dentro de la alternativa y mira, nos queda la C al tiro por descarte y no sigo calculando lo demás, pero sí lo vamos a hacer en este caso. Mira, el curso Q, el curso Q representa mayor variación en los puntajes. Mayor variación en los puntajes. Falso, po. Porque como tiene la desviación estándar más pequeñita, tiene menor variación en los puntajes. Entonces eso es falso. ¿Ok? Me gustan estas preguntas así conceptuales donde uno tiene que ir pensando porque no tiene que calcular nada, po. Solamente vas aplicando lo que has aprendido en clases o en la vida. ¿Ya? Sigamos avanzando. Dice, de acuerdo a la tabla adjunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas o es verdadera? ¿Ya? Entonces, tenemos, fíjate bien, el dato uno, por ejemplo, número de hijos. Número de hijos en la familia, en las familias de Santiago, por decir algo. Entonces, hay 4 familias, la frecuencia absoluta, que tiene un hijo. Hay una familia que tiene 2 hijos. Hay 2 familias que tienen 3 hijos, ¿cachai? Hay una familia que tiene 4 hijos. Esa es como la lógica, ¿ok? Entonces, el rango, ¿cierto? Es 4. ¿Cuál es el dato mayor? Sería 4, ¿cierto? Acuérdate que el rango es el dato máximo o mayor menos el dato mínimo, ¿cierto? Entonces acá el dato máximo sería 4 y el dato mínimo sería 1 y el rango es 3, por lo tanto es falso, ¿ya? Queda descartada A, queda descartada D, ¿sí? Analicemos ahora la varianza, mira, como parecía a la anterior. Entonces, tenemos que, para saber si el dato o la afirmación 2 es verdadera, tenemos que hacer varias cositas. Primero, calcular el promedio, ¿cierto? Calcular el promedio, vamos a saber el tamaño de la muestra. 4, 1 son 5, 5 más 3 son 8. Ese es el tamaño de la muestra. Calculemos el promedio, sería 1 por 4, 1 por 4 más 2 por 1, 2 por 1 más 3 por 2 más 4 por 1, ¿cierto? Porque tenemos que multiplicar por las veces que se repite cada dato. Y eso nos da un total de 8 datos, ¿cierto? 8 datos. Estoy viendo, ya. Entonces nos queda 4 por 1, 4, más 2, más 6, más 4, partido entre 8. 4 más 2 es 6, ¿cierto? 6 más 10 es 16, ¿sí? ¿Está bien? 6, 10, 16. Y la mitad de 10, no. 16 partido en 8 sería 2. Ese es el promedio. Qué bueno que nos dio un valor chiquitito. Y ahora calculemos la varianza para poder responder si es la 2 es correcta o no. Entonces la varianza sería el dato, la frecuencia por, ahí, no nos olvidemos la frecuencia, y ahora sí, el dato menos el promedio al cuadrado, más la frecuencia 1, dato menos promedio al cuadrado, más frecuencia 2, dato menos promedio al cuadrado, más frecuencia, dato, dato menos promedio al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso dividido por el tamaño de la muestra, 8, ¿ya? Entonces, S al cuadrado. 1 menos 2, menos 1 al cuadrado, 1 por 4, 4. Una historia así para llegar al mismo número.
2 menos 2 es 0, al cuadrado 0, por una 0. 3 menos 2, 1, al cuadrado 1, por 2, 2. 4 menos 2, 2, al cuadrado 4, por una 4. Hola Rodrigo, bienvenido. Y acá nos queda 4 más 2, 6. 6 más 4, 10. No, ese va a cerrar. Deme un segundo. No, hoy no había guardado. Que no se cierre, por favor, no te cierres, no te cierres. Estamos esperando, nos tienen agua. Ay, no se cerró. Ah, sí se cerró. Pero ahí se está abriendo. Dios mío. Hola, por Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Bienvenido. Aprovecho de saludarte mientras estoy abriendo esto. Vamos a compartir. Ahí está. Ya no se perdió tanta información. Ok, sigamos avanzando. Entonces, estábamos calculando 4 más 2, 6, más 4, 10 octavos. Y nos dice que 1,25, veamos. 10 dividido entre 8 sería una vez, me sobra 2, 0, 2, ¿cierto? 2 por 8, 16, me sobra 4, agrego 0, sí, es verdadera. Por lo tanto, queda descartada la E, ¿sí? Y la desviación estándar recuerda que es la raíz cuadrada, ¿cierto? De la perdón, de la varianza. Entonces nos queda 10 partido entre 8. Si simplificamos 2, ¿cierto? Por 2, nos queda 5 cuartos bajo una raíz. Y la raíz de 4 es 2. Entonces nos queda que la desviación estándar es raíz de 5 partido entre 2. También es verdadera. O sea, solo 2 y 3. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien. Oye, después comenzamos con probabilidades. No hoy día, las próximas clases. Hoy nos queda nada. Nos quedan 8 clases, muchachos. 8 clases. Tenemos que conversar si vamos a hacer clases el lunes, porque es interferiado y yo no quiero estar esperando. Entonces lo decidimos hoy día o por el WhatsApp. Si lo hacemos el viernes por adelantado, ahí conversémoslo, ¿ya? Para que no, igual puedo hacer la clase, pero lleguemos a un acuerdo. Sigamos avanzando. Número 6 dice, si todos los datos de una muestra se multiplican por 4, ¿se acuerdan de ayer? No, del lunes. ¿Qué pasaba cuando se multiplicaba o cuando se sumaba o restaba por un valor constante? Ya. Si todos los datos de una muestra se multiplican por 4, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Verdaderas. Entonces, el promedio se cuadruplica. Ya. Nosotros la clase pasada habíamos dicho que si se multiplican los datos, ponte tú, tenemos, ¿cómo lo podíamos hacer? Tenemos x1 más x2, son datos, ¿cierto? x3, ¿ya? Y tenemos un promedio. Y tenemos con respecto a esto una varianza, una desviación estándar. Pero si nosotros esos los multiplicamos por una constante, a todos por igual, ¿cierto? Que en este caso sería 4, nos queda 4x1 más 4x2 más 4x3. ¿Qué pasa con esto sin necesariamente hacer nuevamente el cálculo? ¿Ya? En las propiedades que vimos hablaba de la
desviación típica, que es lo mismo que estándar, ¿de acuerdo? Es lo mismo que estándar, por si acaso, porque la otra es la desviación media, que es otra cosa, ¿ya? Entonces, la desviación típica se cuadruplica, la varianza se duplica, ya. Entonces, estábamos viendo estas dos propiedades. Este ticket no es porque sea verdadero, ¿ya? Entonces, vamos a agregar un nuevo concepto. Cuando se cuadriplica o se multiplica por un valor constante a cada uno de los datos, el promedio se cuadruplica, ¿ya? Y también la desviación típica o estándar también se cuadruplica. Si se hubiese multiplicado por 2, se duplican. Si se hubiesen dividido por 2, se reducen a su mitad. ¿Cachai? Entonces, son directamente el promedio, ¿ya? O la media aritmética, le pasa lo mismo que a la desviación estándar, ¿ya? Y eh, la varianza se duplica, no, no, no se duplica, ¿de acuerdo? Se eleva a un exponente, ¿ya? Así que eso no. Por lo tanto, la alternativa correcta sería C, solo 1 y 2, ¿ya? Esto es solo conceptual, detalles que por supuesto pueden aparecer porque le encanta preguntar detalles a los que hacen la prueba, ¿ok? Sigamos avanzando. 7. En una muestra de 10 datos, se obtiene una desviación estándar de 1,5. Ya tenemos una muestra con tamaño 10 datos, una desviación estándar, ¿cierto? Una desviación estándar, acuérdate que S y este letra griega es lo mismo, de 1,5, ¿ya? Si cada elemento de la muestra se aumenta en 10 unidades, ¿ya? En 10 unidades, ¿sí? Entonces la nueva desviación estándar y la nueva varianza son, ya. En el ejercicio anterior entendemos que si se multiplica por un valor constante, cambia el promedio, cambia la varianza, cambia la desviación estándar, ¿cierto? Cambia. Cuando se suman o restan, no cambia la desviación estándar ni la varianza. No cambian porque sigue siendo una distancia constante. Si todos crecen, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta está entre, porque toda aquí esta columna de desviación estándar y esta columna de varianza. Al tiro ABC queda descartada porque hay cambios en la desviación estándar, por ende hay cambios en la varianza, ¿sí? Entonces, si si la desviación estándar es 1,5, sigue siendo 1,5, ¿de acuerdo? Sigue siendo 1,5, no olvidar, ¿de acuerdo? Y la varianza, ¿cómo la calculo desde la desviación estándar? Vamos a elevar al cuadrado. Entonces, si esto es 1,5, recuerda que la varianza es este valor al cuadrado. Por lo tanto, sería 1,2,5 al cuadrado, ¿sí? Y 1,5 al cuadrado, vamos a hacer, quiero corroborar solo un detalle, porque a mí los decimales no me vienen, 1,5. Entonces, vamos a multiplicar 1,5. ¡Y qué colores más bonitos! Ya, 1,5 por 1,5. 5 por 5, 25.
5 por 1, 5, 2, 7, espacio 5, 1, más 5, 12, 2. Hay dos decimales, o sea, la varianza sería 2,25, o sea, alternativa D. ¿Ok? 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 ¿Estamos bien? Sigamos avanzando. Otro ejercicio. 10. Se puede determinar el valor de la desviación estándar de una muestra, suficiencia de datos, ¿de acuerdo? Si se sabe que, ya, no tenemos nada más, ni un dato, hasta ahora. Solamente nos dicen que si podemos calcular la desviación estándar, ¿cierto? Y acuérdate que la desviación estándar es raíz gigante cuadrada de la sumatoria del dato, le vamos a poner i, menos el promedio al cuadrado partido entre el tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces, ¿qué datos necesito? El tamaño de la muestra. ¿Qué datos necesito? Los datos de la muestra. ¿Qué más? El promedio. Bueno, el promedio no es tan necesario tenerlo directamente porque lo podemos calcular a partir de los datos y dividido por el tamaño de la muestra, ¿cierto? Ok, entonces hay tres variables acá. Dos son necesariamente, aunque si tenemos los datos, los contamos y sabemos el tamaño de la muestra, ¿ya? Aquí lo estamos anteponiendo para poder analizar la información uno y 2, ¿ok? Entonces, la muestra no tiene moda. La muestra, ¿me sirve eso para calcular la desviación estándar? La muestra no tiene moda, ya, es amodal. O sea, son datos no agrupados, ¿cierto? O sea, los datos que aparecen se repiten solo una vez. Y cuando los datos se repiten solo una vez, esa muestra no tiene moda, es amodal. ¿Sí? No hay nadie que se le repita más que el otro. ¿Sí? Entonces, esa información, chuta, pucha, disculpa, pero no me sirve. Veamos si se puede complementar con la información 2. Todos los datos tienen la misma frecuencia. O sea, están diciendo lo mismo, po. Porque si no hay, la muestra no tiene moda, significa que todos los datos tienen la misma frecuencia, ¿cierto? Entonces, chuta, ¿me sirve esa información juntita, separada, una por sí sola o la otra? ¿Me sirve? Por supuesto que no, po. No hay ningún, nada, ¿no? Esa frase no, no, no. Por lo tanto, se requiere información adicional. Ok, ok, ok. Sigamos avanzando. Estoy guardando por si acaso. Sigamos avanzando. Ya, dice, la siguiente tabla muestra la talla de zapatillas de ballet, ¿ok? De 100 bailarinas de un estudio de danza en Francia. Calcule, ya, lo mismo. La media, que es el promedio, la varianza, la desviación estándar, ¿sí? Entonces, veamos, ¿cuál es el tamaño de esta muestra? Ya, hay 30 niñitas o la talla, hay 30 que su talla es 4, hay 30, hay 40 su talla es 5 y hay 30 su talla es 6, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Sería 100. Y por supuesto, pues me lo están diciendo ahí, 100. ¿Ya? Si no me lo dicen, lo calculo. O lo calculo y después me doy cuenta que sí me lo decían. Y ahora tenemos que calcular el promedio. Aquí no es con alternativa, por si acaso. Vamos a calcular el promedio. Entonces, el promedio es 4 por 30 más 5 por 40, ¿cierto? Entonces, 4 por 30 más 5 por 40 más 6 por 30. Todo eso dividido entre 100, ¿de acuerdo? Entre 100. 4 por 3 es 12 más el 0 sería 120. 5 por 11, 55, más el 0, 550.
6 por 3 es 18 más el 0, 180, partido entre 100. 120 y 180 son 300, ¿cierto? Sí, son 300. 300 más 550 sería 850. ¿Está bien? Partido entre 100. Se cancelan los ceros, ¿cierto? Y nos queda que el promedio, la media aritmética, sería 8,5. ¿Está bien? Ese es extraño el promedio. Extraño el promedio 8,5. La talla tiene un promedio de 8,5 si ni siquiera está el 8. Hay un error. Me huele a error. Ah, porque puse 110 y era 40. Mira, pa' puro. Mira la lecera, pensé que era 110. ¿Se dieron cuenta? Nada que ver y nadie me dice nada. Nada que ver, po. Pero me olía mal. Me olía a mal. Ya de nuevo. 5 por 4, 20. Ya había puesto 111, nada que ver. Pero había puesto 4, pero no se había rayado y parecía 110. ¿Ok? Ya, 5 por 4, 20. Ahí sí, po, se ve más decente. Entonces, 300, 500 partido entre 100. Por lo tanto, el promedio, y ahí tiene más sentido, es 5, po. Claro, el dato que más se repite, lo más probable es que hubiese estado el promedio ahí, en 5. Ahí está. La varianza de la muestra, B, la varianza, acuérdate, ese cuadrado. Tenemos el dato, 4, ¿cierto? Primero la frecuencia. 30 por el dato menos el promedio al cuadrado, más la frecuencia, el dato menos el promedio al cuadrado, más la frecuencia por el dato menos el promedio al cuadrado, y todo eso dividido entre 100. ¿Ya? Entonces, 4 menos 5 menos 1 al cuadrado, 1 por 30, 30. 5 menos 5 es 0 al cuadrado, 0 por 40, 0. Claro, porque obviamente este dato coincide con el promedio, por lo tanto la distancia que hay de ese dato con respecto al promedio es 0. ¿Ya? 6 menos 5, 1. 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 por 30, 30. Entonces, 100. Sería 60 partido entre 100. ¿Ok? Y eso dividido entre 2 sería 3 quintos. Esa sería, bueno, ya había que hacer la división si es necesario, ¿cierto? Ahí está la desviación, no, la varianza. Ahora necesito calcular la desviación media, C. O sea, vamos a tomar ese valor, que es 3 quintos, y le vamos a aplicar raíz cuadrada. Entonces, la desviación media sería raíz de 3 quintos. ¿De acuerdo? Raíz de 3 quintos. Y se volvió a cerrar la cuestión. Ay, ¿dónde está? Ah, pero no, tengo que abrir. Ok, muchachos. Raíz de 3 quintos. Estoy abriendo el PPT. Ay, ojalá que haya guardado. Pucha, quedó en la grabación solamente. Ya, se borró todo el cálculo, pero ya sabemos, ya, en la grabación quedó, ya sabemos que B, la varianza era 3 quintos y la desviación media sería raíz de 3 quintos. ¿De acuerdo? Esa sería esa respuesta. Vamos al otro ejercicio. Dice,
Los resultados de una prueba de ciencias en los cursos de cuarto medio fueron los siguientes. Según estos datos, ¿cuál es la media de estos alumnos de cuarto medio en la prueba? Ya, calcular el promedio rápidamente, ¿cierto? Para calcular el promedio necesito número de alumnos, media del curso. Números alumnos, media del curso. Ah, aquí son dos cursos y le dieron el promedio. Ah, ok. Entonces no hay que calcular el promedio entre ellos. Número de alumnos. ¿Y cuál es la media de estos? ¿Cuál es la media de estos alumnos de cuarto medio en la prueba? Mm, el promedio. La media. Este no quiere decir, ya, se promedian estos dos nomás, pues. Va, ¿en serio? La media. ¿Se promedian los dos? Promedios, ¿cierto? Los dos promedios se promedian, valga la redundancia, se divide por 2. Y eso es 11. ¿Sí? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué así? Ya, el otro, para que alcancemos a hacer todos. Dice, si la edad es en años de una población de 6 niños, ahí está el tamaño de la muestra, ahí están los años, entonces su desviación estándar es, ya, facilito. Calculemos primero el promedio, ¿cierto? 3, 8, ¿cierto? Vamos a sumar al tiro, ¿cierto? 3, 8, 14, 14, 21, 3 por 7, 21, 21, 29, 39, 39 más 3, 42, ¿está bien? 42 partido entre 6, ¿sí? Aquí sería 10, ¿cierto? Ahí sería 10, 16, 19, 27. 27, 37. Ahora me dio 40. No, a ver. Ahora entré en duda. Este y este suman 10. Con este suman 16. Ah, no, este es 21. 21. 21, 29. 29 más 10, 39. Más 3, 42. Está bien. Entonces el promedio es 7, ¿sí? 6 por 7, 42. Y ahora la desviación estándar. Raíz cuadrada de... se repite una vez solamente. Entonces, el dato menos el promedio al cuadrado, más dato 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 el promedio al cuadrado. Pucha, no me alcanzó. Más dato 13 menos el promedio al cuadrado. Todo eso bajo una raíz cuadrada y todo eso dividido por el tamaño de la muestra, que es 6. ¿Ok? Sigamos avanzando. Al cuadrado. No, esa es la varianza. Sigamos avanzando. Tenemos 7, no, 3 menos 7 menos 4 al cuadrado 16. Más 5 menos 7 menos 2 al cuadrado 4. 6 menos 7 menos 1 al cuadrado más 1. 7 menos 7 es 0 al cuadrado 0. 8 menos 7, 1 al cuadrado 1. 13 menos 7 es 5, si no me equivoco. 13, no, no es 5, es 6. 6 al cuadrado 36. Y eso sería todo dividido entre 6 bajo una gran raíz cuadrada. Ya, pensemos, sumemos. 20, 21, 22. 22, 20, 21, 22 más 36 es 8, es 58. ¿Cierto? Entonces nos queda que es la raíz cuadrada de 58 partido entre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la alternativa D. Así de simple. Alternativa D, 58 sextos. Ya muchachos, nos queda ese pendiente para la próxima clase y ya le decimos adiós a...
Vamos a detener.